Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de estudio de la palabra del Señor. Para mí es un privilegio llegar hasta donde tú estás en el momento en que estás viendo el video. Yo declaro y recibo que la palabra corre y es glorificada. Dice el Salmo 90, dice que por toda la tierra ha salido la voz del Señor. Y dijo el Señor allá en Mateo 24 que será predicado este evangelio en todo el mundo. Así es que qué bueno es solamente pensar, mis amados, que somos parte de esa gloriosa encomienda que el Señor le ha dado a la iglesia de llevar la palabra, de llevar el evangelio, de predicar el evangelio. Comunicar un versículo, dos versículos, comunicar lo que el Señor hizo por nosotros. Eso es muy importante. Una de las formas que a mí me gusta mucho cuando me encuentro con alguna persona y esta persona me hace algunas preguntas o conversamos y llega un momento en que yo le puedo hablar del evangelio. Entonces, una de las cosas con las que yo le caigo, como no sé qué palabra usar, una de las cosas con las que inmediatamente yo le digo es: ¿sabe que Cristo en la cruz, cuando Él murió, llevó su pecado y mi pecado? Y que con esa ofrenda allí Cristo nos puso en una relación correcta con Dios. ¿Sabe, hermanos? Eso es la predicación del evangelio. Mira, unas poquitas palabras sencillas así y nada más. Si se puede extender todavía más, pues mucho mejor. Pero hay que ser parte de esta enmienda que el Señor nos ha dado de predicar el evangelio a toda criatura, y la iglesia es la que lleva la multiforme sabiduría de Dios. A esa la iglesia quien el Señor se lo ha dado, y nosotros somos parte de la iglesia. Todos los que creemos en Cristo Jesús y en todos donde Cristo habita por la fe en nuestros corazones, somos iglesia de Cristo. Somos iglesia de Cristo. Cristo habita por la fe en nuestros corazones, dice el evangelio. Dice el apóstol Pablo, ahora vamos a ver esa cita, dice: no vivo yo, vive Cristo en mí. No vivo yo, vive Cristo en mí. Dice Colosenses: Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, un Dios y Padre de todos, el cual es por todos, sobre todos y en todos. Qué privilegio más grande es que tenemos al Señor. Yo estaré con vosotros todos los días, dijo allá en Mateo 28:20. Todos los días yo voy a estar con ustedes. Así que en esta noche, en esta noche no hay duda de que el Señor está aquí, está allí donde tú estás, mi amigo. Si estás viendo el video es porque el Señor te ha impulsado a que escuches su palabra. Vamos a ver un tema bien interesante en esta noche, en esta hora del estudio. El tema prácticamente está en Gálatas capítulo 5 y 6, donde nos dice el capítulo 5 que no debemos de tener sin valor la crucifixión de Cristo, y también nos dice padecer por causa de la cruz. Entonces vamos a comenzar en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Dice así el apóstol. Esto es muy importante, hermanos, porque el contexto de esto viene hablando casi desde el versículo 10, donde Pablo enseña aquí que hay que hablar todos una misma cosa. Y a Pablo se le había informado de que allí en Corintio había unos que decían: yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Entonces Pablo aquí toma el tema, que es el que vamos a ver en esta noche, donde dice que el Señor no me envió a bautizar, 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar. Oído, mi amado, el apóstol Pablo es apóstol de los gentiles.
Dios lo escogió para que fuera apóstol, predicador y maestro de los gentiles. Dice allá en el libro de Mateo capítulo 10 de que cuando el Señor envía a los 12 a predicar y después a los 70, les dice: por camino de gentiles no vayáis. Por camino de gentiles no vayáis. Dice allí mismo en Mateo capítulo 15 que había una mujer que tenía una hija enferma, endemoniada. Y le dice ella al Señor que tenga misericordia. Y que tenga misericordia y tenga misericordia. Y al final el Señor se vuelve y le dice: no está bien tomar el pan de los hijos. En ese momento el Señor se está identificando como un israelita. Y esa mujer, Sirofenicia, es una gentil. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, dice allí en Mateo. Entonces el Señor como nació bajo la ley, Gálatas 4:4 y Romanos 15:8, nació bajo la ley, vino a ser siervo de la circuncisión. Su mensaje, su predicación, su enseñanza estaba a los judíos. Pero cuando el Señor murió y resucitó de los muertos, porque por el poder de Dios, porque Dios lo levantó sueltos los dolores de la muerte, dice la palabra del Señor. Entonces Dios se sustituyó, escogió un apóstol, el apóstol Pablo. A los 12 los mandó a predicar, los mandó a bautizar en agua. Pero al apóstol Pablo no lo enviaron a bautizar en agua. Al apóstol Pablo le dieron una revelación superior, mi amado. El agua actúa en un cuerpo humano. En la predicación del evangelio, la predicación de la cruz, produce frutos internos, no externos. El evangelio de la predicación del evangelio produce frutos internos. El fruto del Espíritu, que es el fruto del evangelio, es amor, gozo, paz. Eso está adentro y se externa en el cuerpo humano. Se siente por dentro y se externa por fuera. Dice allá en Mateo también más bien Marcos capítulo 7, Mateo también capítulo, ahorita no me recuerdo, creo que es el 15 también que lo dice, donde dice que del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los homicidios, los hurtos, los adulterios y las borracheras, y ahí da una lista, todo lo que sale del corazón. Pero cuando el evangelio llega a ese corazón de piedra, lo hace un corazón de carne. Lo transforma, mi amado. El evangelio no hace mejoras. El evangelio no hace mejoras. El evangelio hace nuevas criaturas. Fuisteis renacidos, dice Pedro y Santiago y Pablo, dice que fuimos renacidos por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad, dice Santiago y Pedro. Dice nuestro apóstol Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, y que la palabra de Dios es viva y eficaz y que actúa en nosotros los creyentes. La palabra de la crucifixión, mi amado, no hace mejoras. Transforma. Dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Dijo el Señor Jesús que no podemos echar vino nuevo en un odre viejo porque se rompe. Dice: el vino nuevo tiene que ir en un odre nuevo. Vino nuevo, odre nuevo. No podemos tomar el vino nuevo, que es el mensaje del evangelio transformador. Transformador, mi amado. El evangelio transforma las vidas. El libro de los Hechos es un libro de transición, mis amados, y allí en ese libro de los Hechos se ven muchas cosas que actuaban para la carne. Pero cuando el apóstol Pablo le revela al Señor el evangelio, Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces dice aquí el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar. Aquí se está refiriendo al bautismo en agua. Al apóstol Pablo lo escogió el Señor conforme lo dice Hechos capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26 del libro de los Hechos, que él era apóstol, predicador y maestro de los gentiles. A los gentiles a los cuales ahora te envío. Hay muchos pasajes en la palabra de Dios donde Pablo dice que él honra su ministerio, que por causa de los gentiles está preso, dice Efesios 3:1. Yo soy apóstol y predicador, maestro de los gentiles, dice 1 Timoteo 1:11.
Todo eso, mi amado, es porque el apóstol Pablo lo mandaron a los 12. El Señor les dijo: por camino de gentiles no vayan. Cuando el Señor se va a ir de la tierra, en el libro de los Hechos, capítulo 1, dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y dice: y hasta lo último de la tierra, porque ya ahí estaba pensando en Pablo, que era Pablo el que lo iba a llenar todo, como lo dice en el libro de Romanos, capítulo 15, dice: todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y Pablo es apóstol, predicador y maestro de los gentiles. Entonces dice Pablo: a mí el Señor no me mandó a bautizar, a mí el Señor me mandó. Oído, mi amado, lo que dice. Esto es muy importante, el versículo 17, 1 Corintios 1, 17, con todo este respecto que yo te estoy diciendo en este momento. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Por qué no lo mandó a bautizar el Señor a Pablo? ¿Por qué no le dijo que fuera a bautizar? Dice: no con sabiduría de palabras, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mi amado, al apóstol Pablo no lo mandaron a bautizar, lo mandaron a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y mira, mi amado, en estos días que nosotros estamos viviendo, y uno lo ve por el internet, hay una guerra allí afuera, hermanos. ¿En qué nombre tiene que bautizarse usted? ¿En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? ¿O en el nombre de Jesús? Mi amado, esa es una guerra que hay allí afuera. Es una guerra que no tiene ningún precedente de nada. Y con esa guerra que hay allí afuera, con esas ideas que no son ni doctrina, dice el apóstol Pablo: no me envió a bautizar para que no se haga vana la cruz de Cristo. En el griego, esta palabra vana, de acuerdo al diccionario Strong, en el griego, en el diccionario Strong, en el Nuevo Testamento, la palabra vana quiere decir vacío. Vacío. Oído, mi amado, en estos días se predica más de en qué nombre hay que bautizarse, a dónde hay que bautizarse, cómo hay que bautizarse, cuando al apóstol de los gentiles, al que el Señor escogió como perito arquitecto para poner el fundamento espiritual, para poner la doctrina espiritual, dice: no me envió a bautizar. ¿Por qué no lo envió a bautizar? Porque esta palabra vana, para que no se haga vana la cruz de Cristo, la palabra vana, de acuerdo al diccionario Strong, es vacío. La palabra vana es vacío, para que no se haga vacía la crucifixión de Cristo. No me envió a bautizar para que no se haga vacía la cruz de Cristo. Inútil, eso lo dice el diccionario Strong. Esto yo no lo estoy inventando, mi amiga, mi amigo, mi amado hermano y hermana. Esto usted lo puede leer en el diccionario Strong, porque de ahí lo tomé yo. Ahora, si el diccionario Strong está equivocado, entonces estoy equivocado. Pero a Pablo no lo mandaron a bautizar para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dice que la palabra vana en el griego es vacío, inútil, sin propósito. Sin propósito. Miren, hermanos, qué fuerte que es esto. Dice en el hebreo. Ahora vamos a irnos al hebreo y tomamos esta palabra del libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1 al 3, donde dice: no tomarás el nombre del Señor en vano. Dice ya Éxodo 20, del 1 al 3, ahí usted lo puede leer. Dice: bueno, esto se lo sabe mucha gente de memoria, yo creo que todos. No tomarás el nombre del Señor en vano, del Señor tu Dios en vano. Que es lo mismo, es la misma palabra de 1 Corintios 1, 17, para que no se haga vana la cruz de Cristo, vacío, inútil, sin propósito. Eso es, hermanos, lo que el Espíritu Santo quiso decir allí cuando tomó los labios de nuestro apóstol, predicador y maestro. Dice: tú no vas a ir a predicar, tú no vas a ir a bautizar, tú vas a ir a predicar.
¿Sabe, hermano? La palabra predicar es sumergir a la persona en el evangelio. Cuando una persona se sumerge en el evangelio, como dice Gálatas 3:27, dice que todos nosotros fuimos bautizados en Cristo. Esas palabras, mis amados, hay que tenerles mucho cuidado a la hora de leerlas. La gente piensa que Gálatas 3:27, cuando dice que fuimos bautizados en Cristo, se está refiriendo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús. No. Mi amado, hay teólogos, gente en el cuerpo de Cristo, la iglesia, que sabe mucho, como por ejemplo Benson dice que es metidos en Cristo, emergidos en Cristo. Mi amado, es metidos en Cristo como pecadores, como enemigos de Dios, como sin Cristo, sin Dios, sin pacto, sin ciudadanía, lejos de Dios, y salir hijos de Dios. Hijos de Dios, reconciliados con Dios, herederos de Dios, perfectos de Dios, completos en Cristo, etc. Nos meten en Cristo, hermanos, como una cosa que no sirve para nada, pero cuando salimos de ese bautismo en Cristo, salimos unas personas nuevas, no mejoradas. Mi amado, Cristo no mejora, Cristo no hace remiendos. El vino nuevo tiene que ser echado en odre nuevo. Nueva criatura, 5:17 de 2 Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice Gálatas 6, que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Eso está diciendo, la religión no sirve para nada. Lo que sirve es una nueva creación en Cristo. Entonces, mis amados, no nos han enviado a bautizar, dice Pablo. No me envió el Señor a bautizar para que no se haga vana la cruz de Cristo. En el hebreo la palabra vana es, tomándolo de Éxodo capítulo 20, es asolamiento. Oído, mi amado, lo que quiere decir la palabra vana en el hebreo. Asolamiento, destrucción, ruina. Mi amado, y es lo que se está viendo hoy, ahorita, en la actualidad, con esa guerra que hay allá afuera de cómo tengo que ser bautizado. Salva el bautismo me salva. Y todas esas cosas, mi amado, eso lo que trae es asolamiento, destrucción y ruina al sacrificio de Cristo. Al sacrificio. Yo en esta noche te estoy hablando del sacrificio de Cristo. Te estoy hablando de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No hay nada que pueda valorar, no hay nada que pueda superar. No hay nada que pueda superar al sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. No hay nada que lo pueda superar. No hay nada. Tiene que ser en esa cruz, en esa Gólgota, en ese sacrificio de Cristo. Cuando hablamos de cruz, mi amado, como decía en el tema pasado, que esto es una continuación, cuando hablamos de cruz no nos estamos refiriendo al madero, no nos estamos refiriendo al madero. En ningún momento la palabra de Dios se refiere al madero. Hoy vamos a ver si podemos ver la cita de Gálatas 3:13, donde dice que Cristo se hizo por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito el que es colgado en madero. El madero era el que era maldito, y Cristo asumió esa maldición para redimirnos de la maldición de la ley, dice allí la palabra de Dios. El justo por los injustos. Fue un sacrificio que Cristo vino a hacer a favor de nosotros. Por tanto, no hay nada que lo pueda superar. No hay nada. Y lo vamos a ver ahorita en el libro de Apocalipsis también, para la gloria del Señor. Entonces dice 1 Corintios 1:17, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Otra vez, la palabra vana en griego es vacío, inútil, sin propósito. Para que no se haga, el Señor a mí no me envió a bautizar para que no tenga propósito el sacrificio de Cristo, para que no sea sin propósito. A mí el Señor no me envió a bautizar para que el sacrificio de Cristo sea vacío. A mí el Señor no me envió a bautizar para que el sacrificio de Cristo se haga inútil. Y en el hebreo, hermanos, la palabra vana es asolamiento. Hay muchas personas que se preocupan más por lo externo que por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
Y también en el hebreo quiere decir destrucción. Una cosa externa, mi amado, un rudimento, una liturgia, una religiosidad puede destruir de la mente y de una asamblea grande o congregación el verdadero significado del sacrificio de Cristo. Y hay muchos que lo están sacando allí por las redes sociales, yo los he oído. Hay ahí por allí una persona, un muchacho joven que está diciendo que el sacrificio de Cristo no, dice, Cristo murió, pero Dios no lo mandó a morir. Dios no lo mandó a morir. Hermanos, aquí tengo unas citas de Isaías capítulo 53 y de el Salmo capítulo 22. Creo que eso no nos va a dar tiempo a leerlo, pero ojalá que tú puedas leer el Salmo 22 y puedas leer Isaías 53, donde allí son salmos, esas dos profecías son mesiánicas y están cumplidas en los sinópticos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Allí están cumplidos. Todo lo que se habló en el Antiguo Testamento se cumplió en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 24, el Señor le reprocha la incredulidad a dos de sus discípulos y les dice, oh tardos para entender y comprender lo que está escrito en los salmos, en la ley de Moisés y en los profetas, que el Cristo debía de padecer. Tenían que cumplirse las escrituras de que el Cristo tenía que padecer. Esto no fue un invento de que el Señor Jesús vino aquí o que alguien se inventó al Señor para que muriera, fuera sepultado y resucitara. Esto fue un plan, un propósito soberanamente trazado desde antes de la nada de nada por el todopoderoso Dios, de quien nosotros somos y a quien nosotros servimos en nuestro espíritu en el Evangelio de su Hijo. Mi amado, la crucifixión no es una fábula. Pero hay muchos que quieren destruirlo, como dice en el griego, en el hebreo, perdón. Hay muchos que lo quieren asolar, hay muchos que lo quieren destruir y hay muchos que lo quieren arruinar. Eso quiere decir la palabra vana en el hebreo. Y en el griego otra vez inútil, lo quieren inutilizar el sacrificio de Cristo. Otra palabra es sin propósito. No, el sacrificio de Cristo no tiene propósito. Lo que tiene propósito es esto. Usted se bautizó, se metió a la... Usted ya es salvo porque se bautizó. Nadie es salvo porque se bautizó en agua. Somos salvos porque Dios nos trajo a la coinonía, a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos porque Cristo nos salvó. Dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y mi amado, es la cruz la que da vida. Y cuando digo cruz no me estoy refiriendo al madero, al palo, al árbol. Me estoy refiriendo al Señor de gloria que fue crucificado ahí. Que eso es lo que enseña el Evangelio. Y lo vamos a ver. Dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 11. Vamos a ver si podemos ver a Gálatas 5:11. Ojalá mi amiga, mi amigo, mis amados, que usted pueda anotar los versículos, anótalos y darles seguimiento al estudio para que tú te des cuenta que lo más importante de la palabra de Dios es el sacrificio de Cristo. Mira, mi amado, y esto es desde el principio. Yo tengo aquí unas citas anotadas donde Adán y Eva pecaron y dice que ellos se pusieron unas hojas para cubrirse porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Y más luego Dios conversó con ellos y dice que Dios los vistió de pieles. Todos los comentarios que yo he podido leer y que yo lo sé también, yo lo sé, yo siempre busco, leo, investigo para corroborar lo que yo sé, para estar seguro. Entonces dice que cuando Dios los vistió de pieles, allí está dando a entender la redención de que Dios iba a efectuar
para la humanidad por medio de Cristo, matando a un animal, porque si los vistió de pieles tuvo que haber dado muerte a un animal, a un cordero, para ser más específico, no cualquier animal, a un cordero, porque Cristo, el cordero en el Antiguo Testamento tipifica a Cristo, como dijo Juan 1:29, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, este te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Los buenos estudiadores de la palabra de Dios afirmamos que ese pasaje también es de el sacrificio de Cristo. Mira, desde Génesis hasta Apocalipsis, ojalá que podamos ver Apocalipsis en esta noche, capítulo 5, versículos 6 al 14. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Y Apocalipsis capítulo 7, versículo 10 al 17. Son tres pasajes, mi amado, que ahí te los dejo por si no llegamos, que tú puedas leerlos y compararlos con la crucifixión de Cristo, porque la palabra de Dios de eternidad a eternidad, del alfa a la omega, lo que nos habla es de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dios vistió de pieles a Adán y Eva, les prometió un redentor en Génesis 3, y también en Apocalipsis dice que nos has lavado, nos has limpiado, nos has hecho reyes y sacerdotes, porque nos compraste con tu sangre. Esto es de eternidad a eternidad. De eternidad a eternidad, lo que encontramos en la palabra de Dios es a Cristo y a este crucificado y resucitado de los muertos para que nos dio vida, o para que nos dé vida, en este caso para ti, mi amiga y mi amigo. Nos dio vida. La resurrección nos ha vivificado, nos ha dado vida nueva. No nos ha mejorado, nos ha transformado, nos ha cambiado el corazón de piedra por un corazón de carne, para la gloria del Señor. Un corazón que incitaba el odio a Dios por un corazón que proclama el amor de Dios que fue demostrado en la cruz del Calvario, como dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi amado, ese es el tema central del Evangelio. Eso fue lo que Dios se dispuso en la eternidad, que nosotros lo conociéramos a Él a través del amor que era desplegado para nosotros sus hijos, muriendo su Hijo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso no puede ser vano jamás. Mientras estemos en este cuerpo vivitos y coleando, vamos a predicar el sacrificio de Cristo. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 11. Dice así: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, o sea, la ley judía. Esta palabra, mi amado, si aún predico la circuncisión, dice Pablo, es si yo aún predico la religión judía. El Nuevo Testamento, no hay amor más grande que está acá, dice la religión judía. Si yo todavía predico la religión judía, dice aquí el versículo 11, dice, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿Por qué me persiguen los judíos? ¿Por qué me apedrean? ¿Por qué me apalean? ¿Por qué me levantan falsos? Si yo predico la religión judía, dice Pablo, dice el versículo 11, ¿por qué padezco persecución? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Oído, mi amado, qué importante que es este versículo. Dice el apóstol, si yo todavía predico la religión judía, si todavía la predico, la religión judía, dice el versículo 11, dice, ¿por qué padezco persecución? ¿Por qué los judíos me persiguen? Porque ya yo no predico la religión judía. Ahora Pablo estaba predicando a Cristo y a este crucificado, como lo acabamos de ver. No me envió Dios a bautizar, sino a predicar a Cristo y a este crucificado, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz, dice aquí. Si todavía predico la circuncisión, pero yo todavía predico en contra de la ley
de la religión judía, perdón. Yo todavía predico en contra de la religión judía, porque por la religión judía ningún ser humano será justificado delante de él. Y todos los que dependen de la religión judía están bajo maldición, porque maldito está, escrito está, el que no obedeciere todo lo que está escrito en ese libro de la ley. Yo ya no predico la religión judía, dice el apóstol Pablo. Como dije en el programa pasado, Filipenses capítulo 3, que sería muy bueno que tú lo leyeras, dice, yo en el judaísmo aventajaba a todos. Era mucho más celoso de las religiosidades judaicas. Pero todo lo que para mí era ganancia, dice, ya no, ya lo tengo por basura. Para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Qué glorioso que es esto. Dice Gálatas 6:12. Aquí a la par, mira mi amado, aquí a la par, todos los que quieren agradar en la carne, oído mi amado, todos los que quieren agradar en la carne, no me envió a bautizar, el bautismo es un agradar en la carne. Dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Hay un buen comentario que yo tengo que dice, si aún la fe fuera de nosotros, es una obra y es imposible que allí opere la salvación de Dios. Oído mi amado lo que dice, si aún la fe fuera de nosotros, la fe fuera mía para ser salvos es una obra. Y esa obra está muy lejos para mi salvación, porque Dios es quien me ha salvado. Toda la salvación es de Dios. Como dijo aquel hombre a María y a José cuando el niño lo llevaron al templo, ahora despides a tu siervo en paz, este es Simeón, porque mis ojos han visto tu salvación, tu salvación. No, mis ojos han visto mi salvación que yo me adquirí, no, mis ojos han visto tú. Es Dios quien tiene toda la gloria de parte de nosotros, porque Él nos salvó, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 14, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18, como dice Apocalipsis capítulo 7, versículos 10 y 17. Toda la gloria es para Dios. Tú nos has redimido de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y nos has hecho reyes y nos has emblanquecido con tu sangre. Eso está allí escrito, mi amado. Dice el versículo 11, Gálatas 6:12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Cuando dice aquí a causa de la cruz de Cristo, mi amado, es a causa del sacrificio de Cristo. Esto del sacrificio de Cristo, mi amado, es muy profundo. Yo el otro día te dije que habían algunas personas que llamaban que Jesús era anatema. Y Pablo les dice allá en 1 Corintios 12, ninguno que hable por el Espíritu puede llamar a Jesús anatema. Ninguno que hable por el Espíritu. ¿Por qué? Porque se había propagado esta idea de Gálatas 3:13. Vamos a leer esta Gálatas 3:13, hermano, porque mire, ya el tiempo vuela. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y como Cristo se hizo maldición, algunas personas lo llamaban el maldito. El maldito, o sea, ese es un maldito, Cristo es un maldito. ¿Por qué? Porque dice que se hizo maldición. Pero a esto, mi amado, por supuesto que tú y yo sabemos que fue que se hizo maldición, no que era un maldito. El justo por los injustos. Dice que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. No fue que fue un pecador. Cristo no fue un pecador, como un día oí por allí a alguien, no, que Cristo pecó, Cristo participó. Mira, ¿sabe qué dijo esta persona? Que Cristo había participado del homosexualismo, del alcoholismo, de todo un montón de cosas, porque Cristo fue hecho pecador. Mi amado, ese tipo de personas Dios no los ha llamado a predicar porque no investigan un solo versículo de la palabra de Dios. Hay que escudriñar la palabra de Dios para presentarnos delante de Dios como obreros que trazamos bien su palabra.
Porque delante de Dios hablamos en Cristo Jesús. Estamos hablando palabras, mi amado, que son eternas. Lo que te estoy enseñando es eterno. No es por salir del paso una predicación de martes y jueves y domingo. No, te estoy hablando de palabras eternas. Dice 6:12 de Gálatas, todos los que quieren agradar en la carne, sea como sea que quieran agradar en la carne, como sea, no andan por fe. El justo por la fe vivirá, y la fe es una certeza, la fe es una convicción, es algo que no se ve pero sale del corazón. Lo creemos, creemos que en Cristo fuimos hechos completos. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa del sacrificio de Cristo. Eso es lo que significa la cruz. Para no padecer. Para no padecer. Muchas veces a nosotros nos atacan y nos dicen, entonces no hay que hacer nada para ser salvo. Así, qué bonito, siga así, siga durmiendo así de ese lado. Siga viviendo así de que no hay que hacer nada. Según ellos hay que hacer algo. El Cristo de la gloria fue molido por nosotros. Nosotros tenemos que ayudar a Dios haciendo algo. Es lo que ellos piensan. Pero para eso estamos, para enseñarles. Y si el Señor en su gracia y misericordia lo tiene a bien y les abre el entendimiento, entonces van a poder comprender esto que nosotros comprendemos, mi amado. Y espero que tú lo estés comprendiendo en esta hora del estudio para la gloria del Señor. La última cita, porque ya el tiempo se nos fue. Mira, allí mismo, Gálatas 6:14. Dice Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí en 1 Corintios 1:31, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor, pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gloria al Señor. Mi amado, mi amada, hay que quedar aquí porque el tiempo, mira, ya se nos fue el tiempo. Qué rápido, pero gloria al Señor. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo en Facebook y en YouTube para la gloria de Dios. Tenemos un lugar de reunión también en San José, centro de las oficinas de AIA, en Sur 225 Este. Allí nos reunimos solamente los domingos a las 10 de la mañana. Quiero concluir declarando, mi amiga y mi amigo, que tú no haces vano el sacrificio de Cristo, que lo tienes pendiente 24 horas. Nos hemos acercado a la sangre de Cristo que habla mejor que la de Abel. Eso quiere decir que estamos en el sacrificio de Cristo constantemente para su gloria. Bendecidos, buenas noches.